Son las 5 de la tarde, 27 minutos. Continuamos en Noticias Caracol en Vivo. La decisión es de la Procuraduría, justamente que ha tomado la siguiente decisión: suspender provisionalmente de sus cargos al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Todo luego del escándalo justamente proporcionado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Saludo hasta ahora a Joana Álvarez, es de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, periodista. Joana, gracias por acompañarnos. Hola Pablo, mucho gusto saludarlo y a todas las personas que se conectan a esta hora Caracol en Vivo. Joana Isabel, me gustaría que arrancáramos un poco con la respuesta del gobierno nacional, la respuesta del presidente, porque él inicialmente, luego de este escándalo, dice que no es cierto, que es falso, y acusa justamente a una agencia internacional de entregar la información sobre este escándalo, pero luego termina reconociéndolo, diciendo que si hay, digamos, heridas en medio de esta inteligencia, se va a sancionar a la disidencia de Calarcá. Cambia este discurso, Joana, y al final hoy la decisión de la Procuraduría es contundente, sanciona o, digamos, aparta de los cargos mientras avanza la investigación. Sí, Pablo, pues aquí es muy relevante tener en cuenta los pronunciamientos que se han hecho desde los entes de control. Recordemos que también la Fiscalía ya hizo un pronunciamiento y puntualmente reconoció la autenticidad y la veracidad de estas evidencias que ha revelado la Unidad Investigativa Noticias Caracol y ha dicho que en efecto se trata de chats, de documentos que están al interior de esos computadores incautados y pues sobre los cuales se ha anunciado incluso un fortalecimiento del equipo de investigación, sobre todo en esta etapa técnica que tiene que ver con la extracción de la documentación, que es donde creo que ha estado la talanquera para que el país conozca esta información de manera adecuada, es decir, que esta información esté en expedientes judiciales reales, donde se estén abriendo los procesos que se requiera en la justicia para que finalmente se tomen las determinaciones que hay que tomarse. Entonces, contrario a estos pronunciamientos políticos que ha hecho el presidente Gustavo Petro, estamos en una situación en donde los entes de control han reafirmado la veracidad de esa documentación y las investigaciones pues están por fin moviéndose en la Fiscalía. Joana, cuando ustedes revelan el escándalo, la unidad investigativa, no solo revelan al país lo que ocurre, sino que aparecen nombres de personas que eran absolutamente desconocidas para la opinión pública. Me refiero, y voy a ir uno por uno, de este hombre Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es suspendido de su cargo, que también tiene vínculos con la Universidad de Antioquia. ¿Cuál es el entramado o supuestamente cómo lo mencionan a él para entender un poquito su participación, la de Wilmar Mejía? Bueno, acá Wilmar Mejía aparece mencionado en cartas y en chats relacionados específicamente a conexiones con miembros de disidencias, como si tuviera una relación cercana con estos miembros de disidencias, incluso hablan de salidas a Venezuela. Wilmar Mejía ha dicho que él no ha hecho ninguna salida oficial hacia Venezuela y esto digamos que está por corroborarse por parte de los investigadores que entendemos por estos días han tenido como un alto caudal de trabajo y de pruebas que están corroborando para poder saber la veracidad de esta información que está en todo caso contenida en los dispositivos electrónicos. Y hagamos el mismo ejercicio con el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal, además un cargo tan importante, el tema del personal del Ejército, él sí ya más mencionado. También, ¿cuál es su participación? Bueno, pues el general Huertas, digamos que ha sido muy explícita la información que ha sido allá en los dispositivos electrónicos, porque allí se habla de una serie de reuniones que ha sostenido Huertas como en una especie de asesoramiento a los jefes de disidencias para la conformación de empresas de seguridad privada. Esto es gravísimo y esto es algo que ya nos ha pasado, que venimos de una historia
con las convivir y unos efectos pues nefastos en donde pues se pasa esta línea de la legalidad por parte de estos grupos de vigilancia privadas. Em, Adicionalmente, pues la unidad investigativa de Noticias Caracol pudo corroborar esta información también con fuentes humanas, con testimonios que dan cuenta de que en estas reuniones y en estos planes de conformación de empresas de seguridad privada había toda una estrategia para compra de armas con Indumil, había una estrategia para que fuera un licenciamiento legal de estas personas que participarían en estas empresas de seguridad. Digamos que en este momento nosotros estamos intentando aterrizar y poder verificar si en realidad se crearon o estaban en proceso de creación estas empresas de seguridad. Y creo que la Fiscalía precisamente también está apuntando sus investigaciones a lo mismo, porque digamos que estas cartas dan cuenta de un plan y de una estrategia que se trazó hace más de un año pues habría que ver hasta dónde llegó, porque esto lo que deja en evidencia esta información es que se habría planeado cuando el general Huertas estaba retirado de las fuerzas militares y el general Huertas fue reincorporado fue nombrado en un alto cargo el pasado mes de agosto. Entonces falta ver hasta dónde llegó esta estrategia de creación de empresas de seguridad privada y pues es importante todas las respuestas que el general Huertas pueda dar a esta situación. Joana, la conversación con el procurador la hace mi compañera Rocío Franco. Él además le ha dado luces de por qué toma esta decisión. Yo quiero que escuchemos esa entrevista, fue hoy desde Popayán y seguimos conversando, si le parece. Se suspende provisionalmente del cargo al señor general Mejía y al señor general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato, y se produjo ya el efecto para continuar la investigación. No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante. Procurador, ¿qué objetivo tiene separarlos? ¿Cuál es ese objetivo que tiene la suspensión, que es provisional? La suspensión tiene por objeto evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que estando en el cargo vuelva a incurrir en la misma conducta que se está investigando o use su poder para favorecerse. Para evitar eso, entonces se ordena la suspensión provisional. Procurador, ¿esa suspensión es por qué estas dos personas? Porque ellos son los que aparecen como eventuales cometedores de la conducta que se denunció ampliamente en medios y que Colombia ya conoce. Doctor, usted hablaba que va a actuar en este caso con severidad. ¿A qué se refería? A que la aplicación de la ley no tiene que tener contemplaciones. Las leyes son iguales para todos nosotros y la aplicamos con igual rigor, pero con rigor. Procurador, ¿esto es momentáneo, esto es provisional o cómo funciona esa figura? Es una suspensión provisional mientras se sigue adelantando la investigación, quedan separados de sus funciones públicas y ya el devenir del proceso irá señalando nuevos eventos hasta llegar a calificar la conducta, eventuales cargos o no y al final eventual sanción o no. Joana, mire que sí me parece que es importante que analicemos lo que dice el procurador, porque, bueno, esta es una investigación disciplinaria, la hace la Procuraduría, pero él dice hay que actuar con severidad y da dos luces. Dice, hay que evitar que interfieran en la investigación o en el desarrollo de sus cargos puedan asumir nuevamente un acto, por ejemplo, o un tema de irregularidad. ¿Por qué es importante lo que hace la Procuraduría, Joana? Y yo creo, Pablo, que estas dos personas en este momento están ocupando cargos no solamente importantes, sino muy estratégicos. Estamos hablando de que Wilmar Mejía es nada menos que el director de inteligencia de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia, valga la redundancia, y es una persona que estratégicamente tiene un cargo muy relevante para el país, tiene unas conexiones muy importantes y sin duda alguna para los cuestionamientos que se están haciendo. Aquí hay una cantidad de testigos y potenciales testigos que pudieron verse, digamos que, presionados por esta figura que él ocupa y que la podría seguir ocupando de no ser por esta decisión de la Procuraduría. Lo mismo en el caso del general Huertas. Él es el actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Esta es una figura que mueve, que asciende, que hace toda la
gestión interna de las fuerzas militares para nombrar y trasladar cargos. Entonces, pues sin duda alguna, ese poder en este momento es muy contraproducente para una investigación tan delicada, donde hay tanta información además que falta por salir y donde seguramente lo que vamos a ver en adelante pues es un desarrollo también de pruebas testimoniales y de personas que pudieran tener información relevante para estos casos. Joana, una pregunta final que tiene que ver nuevamente con el presidente. Se lo digo porque, y sobre todo con mucho respeto, por supuesto, estas entrevistas, pero es que él primero lo negaba y ahora dice, si es necesario, vamos a bombardear las disidencias de Calarcá. Si él llega a tener esas conexiones o está entregando información a la inteligencia justamente de nuestro país y habla de bombardear, recordemos que el presidente lo está haciendo con Iván Mordisco, esto ha generado toda una polémica precisamente por la presencia de menores de edad, pero si es, digamos, como un cambio de discurso frente a la reacción justamente de una investigación que ustedes revelan el domingo pasado, en la que tardaron más de un año en investigar. Pues mire, Pablo, yo creo que aquí de fondo lo que estamos viendo es que estos grupos de disidencias han tenido en el discurso político un trato benevolente, en donde se les han concedido una cantidad de beneficios como la suspensión de órdenes de captura, como las facilidades para su movilización, cuando digamos que lo que uno puede ver en estas investigaciones judiciales, y por eso es tan relevante la investigación judicial que lleva a ese retén militar en donde caen estos disidentes en su momento y que luego son liberados, pero uno lo que ve en el trasfondo de esas investigaciones es una serie de delitos delicadísimos de reclutamiento de menores, incluso asesinatos de menores, de tráfico de armas, de toda una serie de negocios ilegales que están detrás de estas estructuras que no han parado y no han frenado y no se han detenido a pesar de estar en unas mesas de negociación con el gobierno. Entonces, digamos que ese es el trasfondo real de toda esta persecución que ahora vemos contra Mordisco y que el presidente mismo ha dicho, si es necesario lo hago con Calarcá, pero yo creo que al país le falta conocer también qué es lo que están haciendo estas estructuras al mismo tiempo que negocian con el gobierno. Y esto es un llamado de atención muy importante para que también el gobierno reaccione de cuáles son esos beneficios que se le están otorgando y a quién. Claro que sí, Joana, con esto la despido, es otro tema, le voy a cambiar de tema, sino que hoy la fiscal confirmó que radicaron escrito de acusación contra Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, también mencionado en las investigaciones que ha hecho justamente la unidad investigativa de Noticias Caracol. Este hombre sigue, como le digo, Joana, prófugo de la justicia, pero también es un hombre clave en medio de todos estos hechos, ¿no? Y además a eso sumarle el anuncio de imputación de cargos para exministro de Hacienda y exministro del Interior. Sí, pues uno recibe con beneplácito el hecho de que se muevan estas investigaciones de la Unidad de Gestión de Riesgo, que sin duda alguna ya llevan mucho tiempo y han tenido unos desarrollos importantes, pero otros que se habían quedado como en el congelador durante muchos meses y ya extrañábamos que la Fiscalía no hubiera agilizado esos expedientes judiciales. Bien, Joana, gracias por acompañarnos. Joana, gracias también además por el periodismo que ustedes hacen en materia investigativa. Pablo, muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde.